Los testigos de Jehová aceptan las enseñanzas y doctrinas de la organización Watchtower como la más absoluta verdad, y toman decisiones importantes en sus vidas basándose en ellas. Cuando la organización realiza ajustes o cambios doctrinales bajo el pretexto de que la luz se hace más brillante, los testigos de Jehová tienen que acatar y someterse de lleno a lo establecido. Aunque de igual manera algunos miembros se podrían sentir legítimamente decepcionados. En lugar de asumir la directa responsabilidad por el impacto de algunos de estos cambios doctrinales rotundos, la Watchtower simplemente se ha dedicado a cortar la cuerda por la parte más delgada, y lo ha hecho culpando a los miembros de a pie y la actitud de estos. Esto se destaca sobre todo en relación con las predicciones del supuesto Armagedón de esta religión. La organización Watchtower ha hecho predicciones contundentes sobre la fecha del supuesto fin del sistema de cosas. Cuando estas fechas transcurrieron sin incidentes, la Watchtower simplemente eludió su responsabilidad y, como mencionaba, culpó a la actitud o a la incomprensión de sus miembros. En este canal justamente he hecho videos donde he mostrado con la propia literatura histórica de esta organización el cómo fechas claves como 1914, 1925 y 1975 han sido propuestas, ya sea de manera directa o indirectamente por la Watchtower, como escenarios de distintos Armagedones. Armagedones que por supuesto nunca ocurrieron. Y es ahí donde simplemente se ha culpado al miembro de a pie. Armagedón no llegó en 1914. Sin embargo, ¿cómo ha presentado la Watchtower aquel chasco? El libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino dice en cuanto al tema: no cabe duda de que durante este periodo muchos, llevados por su celo, fueron indiscretos en sus declaraciones en cuanto a lo que debería esperarse. Algunos trataron de leer en la Watchtower declaraciones que de hecho no se encontraban allí. La culpa y la responsabilidad es cedida amorosamente a los miembros de a pie, quienes, llevados por su celo, habrían sido indiscretos y hasta se habrían imaginado cosas que la atalaya nunca dijo. Bueno, puedes revisar mi video número 11, donde te expongo con la propia literatura de esta religión, el cómo toda la cosmovisión apocalíptica de Russell apuntaba a 1914 como fecha de término. ¿Pero qué más dice la Watchtower en cuanto al tema? El libro Proclamadores señala lo siguiente: Alexander H. Macmillan, que se había bautizado en septiembre de 1990, mencionó más tarde: unos cuantos de nosotros pensábamos seriamente que iríamos al cielo durante la primera semana de aquel mes de octubre. Les había atraído a algunos la idea de alcanzar en poco tiempo la salvación, más bien que el amor a Dios y un intenso deseo de hacer su voluntad. El tío Macmillan, uno de los colaboradores más leales de Rutherford, dijo que algunos estudiantes de la Biblia en octubre de 1914 esperaban de hecho irse literalmente al cielo, y de inmediato y haciendo el control de daños pertinente, y cuando los testigos de Jehová de hoy menos se lo esperen, Jack, el tenedor en el ojo. Luego, cuando menos lo espere, Jack, el tenedor en el ojo. Todita la culpa es depositada en el estudiante de la Biblia de a pie de la época, a quien se le acusa de querer alcanzar la salvación en poco tiempo, y que eso habría eclipsado el verdadero amor a Jehová. Por supuesto, no existe la autocrítica. Inicialmente, nuestros hermanos esperaban que Cristo regresara en 1874. Luego concluyeron que sería en 1914. Primero pensaban que la gente podría verlo, pero entonces comprendieron que no, que su vuelta sería invisible. Don Gary Lodge se refiere a los zarandeos que la Watchtower durante estos años tuvo.
Sin embargo, omite completamente referirse al chasco de 1914 como tal, y esto es porque la misma organización ha interpretado que en realidad en 1914 comenzó el reinado milenario de Jesús en el cielo. Así, el Armagedón presagiado y fallido para 1914 simplemente se tira bajo la alfombra y se reemplaza con el comienzo del reinado de Jesús para este año. ¡Qué trucazo!, ¿no? Avancemos hasta 1925. En este año Armagedón tampoco llegó. Sin embargo, ¿cómo ha presentado la Watchtower aquel chasco? Apenas un año después, y refiriéndose al fallido regreso de los profetas bíblicos de antaño para esta fecha, la atalaya del 1 de julio de 1926 decía: en el libro Millones se informaba que cabía esperar razonablemente su regreso para después de 1925. Pero esto era solo una opinión expresada. Además, todavía es poco después de 1925. La atalaya del 1 de agosto de este mismo año decía: algunos anticipaban que la obra terminaría en 1925, pero el Señor no lo declaró. Pues ahora lo relativo a 1925 se expone como una simple y mera opinión expresada, algo que algunos anticipaban. Bueno, de nuevo puedes revisar mis videos 14 y 15, donde te expongo con la propia literatura de esta religión, el cómo toda la cosmovisión apocalíptica de Rutherford, en este caso, apuntaba a 1925 como fecha de término. ¿Pero qué más dice la Watchtower? El anuario de 1975 decía sobre 1925 lo siguiente: según recuerda Anna MacDonald, 1925 fue un año de tristeza para muchos hermanos. Algunos de ellos tropezaron, sus esperanzas fueron destrozadas. Habían esperado ver a algunos de los beneméritos de la antigüedad, hombres de la antigüedad como Abraham, resucitados. En vez de considerar aquello una probabilidad, quisieron entender que era una certeza, y algunos hicieron preparaciones para sus propios amados, pues esperaban la resurrección de estos. La tía MacDonald, que quién sabe quién diantres será. Bueno, ella es usada en este caso para traspasar la responsabilidad de lo sucedido en 1925 a los miembros de a pie de la época. Se reconoce que hubo un sentimiento de tristeza, ya que las esperanzas de algunos se destrozaron, ya que no solamente verían a los antiguos patriarcas bíblicos, sino que también a sus propios seres queridos resucitar. Pero, la culpa de todo la tuvieron los hermanitos de a pie, porque los muy mensos no quisieron entender las palabras de Rutherford como una simple probabilidad, sino que las tomaron como certezas. Así que los torpes fueron los de a pie. Atención con la atalaya del 1 de noviembre del 93 que decía lo siguiente: desde los años 70 del siglo pasado, los estudiantes de la Biblia habían servido teniendo presente una fecha. Primero 1914, luego 1925. Pero en este tiempo se dieron cuenta de que tenían que servir hasta que Jehová deseara. Y bueno, 1914 y 1925 fueron fechas inducidas directamente por Russell y Rutherford respectivamente. Por eso resulta hipócrita el cómo la Watchtower con el paso del tiempo minimice tanto estos temas y delegue la responsabilidad a los adeptos, mientras que la imagen de los grandes precursores de estas fechas quieren ser blanqueadas a toda costa. De nuevo, no existe ningún ápice de autocrítica. Ahora, ¿qué nos dice Don Gary DeLoach relativo a 1925? 1925 también fue un año de pruebas para nuestros hermanos. Muchos tenían grandes expectativas, pues en una de nuestras publicaciones, el folleto Millones que ahora viven no morirán jamás, se afirmó lo siguiente:
podemos confiar en que en 1925 regresen de entre los muertos Abraham, Isaac, Jacob y los profetas fieles del pasado a una condición de perfección humana. Y no solo se esperaba que en 1925 resucitaran muchos fieles de la antigüedad. Había quienes creían que en ese año los cristianos ungidos recibirían su recompensa celestial. Avancemos hasta 1975. En este año, Armagedón tampoco llegó. Sin embargo, ¿cómo ha presentado la Watchtower aquel chasco? Pues en su inmensa hipocresía y apenas un año después, la atalaya del 1 de diciembre de 1976 decía: pero no es aconsejable que pongamos nuestras miras en cierta fecha, desatendiendo las cosas cotidianas que ordinariamente atenderíamos como cristianos, cosas que nosotros y nuestras familias realmente necesitamos. Quizás nos estemos olvidando de que cuando el día venga, no cambiará el principio de que los cristianos tienen que cuidar a todo tiempo de todas sus responsabilidades. Si alguien ha resultado desilusionado por no haber seguido este modo de pensar, debe concentrarse ahora en ajustar su punto de vista, al ver que no fue la palabra de Dios la que le falló o lo engañó y le trajo desilusión, sino que su propio entendimiento se basó en premisas incorrectas. Pues, no es casualidad que este artículo de la Atalaya haya salido al año siguiente del chasco de 1975. Así es que si resultaste desilusionado por haber centrado tu mirada en cierta fecha y que nada haya ocurrido, simplemente debes resetearte y ajustar tu punto de vista y debes concebir que simplemente no era la voluntad de Dios, sino que tu desilusión se debió a tu propio mal entendimiento de las cosas. Por lo tanto, la culpa es tuya. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido como para fijar tu mirada en cierta fecha si la amorosa sociedad Watchtower nunca ha dicho nada? Amigos, de nuevo, cero rastro de autocrítica. En 1914 los estudiantes de la Biblia eran un grupo relativamente pequeño y el chasco de este año no fue relevante para tanta gente. En 1925 el grupo seguía siendo, dentro de todo, un grupo menor y el chasco de este año tampoco afectó a tanta gente. Pero en 1975 era distinto. Los testigos de Jehová ya estaban establecidos como una religión formal y muy internacional, encontrándose en muchos países. Por lo tanto, el impacto del chasco de este año fue significativamente mayor. La Watchtower tropezaba por tercera vez y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. De nuevo, puedes revisar mi video número 23, donde te expongo con la propia literatura de esta religión, el cómo toda la cosmovisión apocalíptica de, en este caso, Frederick Franz, apuntaba a 1975 como fecha de término. No puedo dejar de no hacer mención aquí al infame video de hace un par de años, donde de nuevo se le quiere dar a entender al testigo de Jehová de hoy el cómo lo sucedido en 1975 fue básicamente culpa de los testigos de Jehová de a pie y sus esperanzas. Puedes checar el análisis completo en mi video número 75. Años más tarde, nos enfrentamos a otra prueba. Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Algunos llegaron hasta el punto de vender su casa y dejar su empleo. Reconozco que yo también pensaba que el fin llegaría a Jehová, no a una fecha. Cuando pasó ese año, muchos de los que se habían creado falsas expectativas corrigieron su punto de vista y permanecieron en la verdad. No nos fuimos, no nos rendimos. ¿Pero qué nos tiene que decir Don Gary DeLoach relativo al 75? ¿Y qué ocurrió en el año 1975?
Les voy a leer directamente de la atalaya del 15 de septiembre de 1980. Allí dice: en tiempos modernos, ese intenso anhelo, encomiable en sí mismo, ha conducido a intentos de fijar fechas para el momento en que a personas de toda la tierra se les librará del sufrimiento y las dificultades que experimentan. Con la publicación del libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios y sus comentarios en cuanto a lo apropiado que sería que el reino milenario de Cristo concurriera con el séptimo milenio de la existencia del hombre, surgió considerable expectación respecto al año 1975. En ese entonces, y después de eso, se hicieron declaraciones que recalcaban que esto solo era una posibilidad. Sin embargo, y desafortunadamente, junto con tal información de índole preventiva, se publicaron otras declaraciones que implicaban que, más que una simple posibilidad, era una probabilidad. ¿No te da vergüenza? Entonces, me la aguanto. 1914, 1925 y 1975 han sido fechas tiradas bajo la alfombra. La Watchtower se ha blindado en cuanto al tema y ha dicho simplemente que las desilusiones de los hermanitos en cuanto a lo ocurrido, o mejor dicho, en cuanto a lo no ocurrido en estas fechas, se debe a la falta de espiritualidad de los mismos. Excesiva confianza, falta de entendimiento, probabilidades interpretadas como certezas. Es que, amigos, no se puede ser más hipócrita. Por supuesto, tampoco puedo dejar de no hacer mención al infame video, esta vez del presuntuoso Jeffrey Jackson, justificando a más no poder y entre risitas y sarcasmos las fechas fallidas de la organización. Ahora bien, alguien podría decir, sí, pero es que a veces durante esos 100 años ha habido ocasiones en las que se han entusiasmado con ciertas fechas, pero el fin no vino. Bueno, imagínense que tienen un perro guardián y se pone a ladrar una noche, y cuando se levantan a ver qué pasa, no ven nada raro. ¿Le dispararían al perro? Si el perro solo ha hecho lo que se espera que haga un perro. Del mismo modo, el esclavo reconoce que, en su entusiasmo, a veces hemos dicho cosas que han podido decepcionar a algunos. Pero recuerden que el papel del esclavo fiel y prudente es mantenernos espiritualmente despiertos y alerta. Y piensen en esto, cuando llegue el día en el que Jesús venga a destruir este sistema malvado, ¿dónde quieren estar? ¿En la playa tomándose un martini? Nunca quedas mal con nadie. Nunca quedas mal con nadie. Este tema de culpar al miembro de a pie por las contradicciones del alto mando no solo ha aplicado en el tema de las fechas fallidas de Armagedón, sino que también a cuestiones mucho más terrenales. Durante décadas, la Watchtower prohibió a los testigos de Jehová de a pie a realizar el servicio civil. Miles de testigos de Jehová sufrieron penas de prisión como consecuencia. En otros países se vieron obligados a pagar multas cuantiosas. En 1996, la Watchtower convirtió el servicio civil en una cuestión de conciencia. En lugar de disculparse con quienes habían sido encarcelados por seguir las normas de la Watchtower que les exigían rechazar el servicio civil, la Watchtower afirmó que había sido su decisión individual de conciencia no aceptarlo. Un ejemplo de esto es lo sucedido en Bulgaria, donde para obtener reconocimiento legal durante la década de 1990, la Watchtower tuvo que cambiar su doctrina sobre el servicio militar y permitió el servicio civil en 1996. También firmó un documento ante la Comisión Europea de Derechos Humanos declarando engañosamente que no sancionan a sus miembros por aceptar transfusiones de sangre. Es curioso que, al menos en Bulgaria, el cambio de postura en cuanto a este tema en la Watchtower haya ocurrido en el 96. Y en el 98 hayan publicado lo siguiente en la atalaya del 15 de agosto de este año.
sentimiento de haber sufrido sin necesidad. En el pasado, algunos testigos sufrieron por negarse a participar en alguna actividad que actualmente su conciencia les permitiría realizar. Por ejemplo, es posible que años atrás decidieran no participar en ciertos tipos de servicio civil. Es posible que ahora un hermano piense que podría efectuar tal servicio sin abandonar su postura de neutralidad cristiana con respecto al presente sistema de cosas. ¿Fue injusto de parte de Jehová permitirle sufrir por negarse a realizar lo que ahora podría hacer sin consecuencias? La mayoría de los que han pasado por esa experiencia piensan que no. Al contrario, se alegran de haber tenido la oportunidad de demostrar pública y claramente su firme postura sobre la cuestión de la soberanía universal. Compárese con Job 27:5. ¿Por qué debería alguien lamentarse de haber seguido los dictados de su conciencia en la adopción de una postura firme a favor de Jehová? Al defender lealmente los principios cristianos como los entendían o responder a los dictados de su conciencia, demostraron ser dignos de la amistad de Jehová. De nuevo, no importa los cambios que la organización haga o deshaga, la misión del testigo de Jehová de a pie es simplemente amoldarse a lo nuevo. Y si lo anterior te trajo estragos, sufrimientos o desilusiones, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tú como adepto actuaste bajo tu conciencia, bajo tu raciocinio y bajo tus percepciones. No culpes a la maravillosa organización de Jehová por lo que tú como individuo hiciste. Además, ya sabemos la premisa de esta religión cuando se trata de pedir o no pedir disculpas por cosas que antes pensaban, pero que ahora ya no son. Por todo esto, no nos avergonzamos cuando se tiene que hacer algún cambio. Y tampoco es necesaria una disculpa por no haber entendido algo bien en el pasado. Sabemos que así es como Jehová nos revela la verdad, de forma gradual y en el momento necesario. Amigos, hasta aquí este video. Un fuerte abrazo culposo y cuestiónenlo todo. Adiós.